Okay, so first let's start at looking at your grades for this module. What we have. We're still missing. I have transcribed all of your grades and I've already corrected that assignment that was pending that was marking you as if it was wrong for the capital letters. But I'm still missing the one that you're going to submit today. So based on that, then I'll be filling out this part here for the fourth assignment. But everything else is already here. You have your notes for the assignments, the exercises that we have in class, and the final test that you took yesterday. You got 84 in yesterday's exam. Okay. And this is the assignments, practices in class, and the final test that you took yesterday. So I actually can share this document with you so that you can have it and follow the progress. Let's see if I can do it. Let's make this. Okay, weird. Okay, so I don't know. I don't think I can share it, but I'll be showing you your grades whenever you want to see it. Okay. Is this okay? Do you have any questions? Would you like to review anything? No, not much. Okay, perfect. All right. So as soon as you submit the assignment, I'll be filling out that grade outside. Now I was thinking, since it's Friday, maybe we can, and we have already finished the module. Before starting the next one, perhaps we can start by practicing a little bit the reading part and doing one reading practice. What do you think? Is that okay? Yes. Let's take a look at the reading.
Okay, so I sent you the link. Please open this document. Okay, and let's try to work under the time pressure. So starting now, you will have 3 minutes to scan this text. Remember that you don't have to read everything, forget about the details, and just look for the main ideas. Okay. Okay, so time's up. Could you tell me in general, what is this text about? The lecture is about literacy and numeracy, about what type of evidence was found about this, the ways to the evolution of symbols through the time. Exactly. So it's a little bit about the history of writing, how it started, who created writing, symbols, numbers. Now, each paragraph. The first paragraph, what is the main idea in this paragraph? It's usually going to be found in the beginning, right? So what is it? I think it's the highlight sentence. Exactly. It's the highlighted sentence. It says, although literacy appeared independently in different parts of the world, the earliest evidence of writing is the cuneiform Sumerian script. That is the main idea. The earliest evidence of writing, what it is, and then they explain, right? Who used this script, what it was used for, whatever. What about the second part?
Maybe the last sentence, over time, the symbols became more numerous. Right, so yes, they talk about how they used symbols and tokens to represent different things, right? To represent depths in general. They talk about depths. In the next paragraph, what is it about? The evolution of symbols. The evolution of symbolism. The next one. Maybe the last sentence too. The token and the account system invariably represent only small-scale transactions. Yes. So it talks, first they say that before this evidence came to light, the inverters' writings were thought to have been the intellectual elite, but then they say that it was actually farmers and the artisans, right? People with modest social status. The next one. Their invention of abstract numerals and abstract counting was one of the most revolutionary advances in the history of the mathematics. Exactly. So they talk about the origins of mathematics, right? The origins of numeracy, of numbers. And finally, the last part. I think is the question, what was the social status? Yes, exactly. So who were the accountants that produced this breakthrough, this code? And they explained who it was and what was their social status. Exactly. So now let's take a look at the questions. Let's see what the questions are. And we're obviously going to be looking at the details of each paragraph. So the first question says, which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage? Incorrect choices can change the meaning in important ways or leave out essential information. It's a paraphrase question. So what do you think? A. Okay, summary and script. The oldest known was first used on pay tables for accounting purposes. All right, remember that for these questions, for this question type summary, paraphrase, what we said you have to do with the original sentence is eliminate all details and all extra information and focus on the main subject, the main verb. Todos estos conectores, although, even though, when, if, todos esos conectan información que es dependiente, cláusulas dependientes, que no son la principal. Dice, although literacy appeared independently in several parts of the prehistoric world,
Esa no es la idea principal, ¿no? Dice, aunque la literatura apareció independientemente en diferentes partes del mundo, uno espera que continúe, porque esa información que continúe va a ser la más importante. Luego dice, a pesar de eso, the earliest evidence of writing is the cuneiform Sumerian script on the clay tablets of ancient Mesopotamia. Esa es la información principal, ¿verdad? Luego explica, dice, which archaeological detective work has revealed had its origins in the accounting practices of commercial activity. Luego explican un poco más. Pero la idea principal, la cláusula principal es esta de acá. The earliest evidence of writing is the cuneiform Sumerian script on the clay tablets of ancient Mesopotamia. Ahora, la opción A dice Sumerian script, the earliest known form of writing among prehistoric writing systems. Hasta aquí todo bien, pero no sé si es el enfoque adecuado. Dice, was first used on clay tables for accounting purposes. That is origin y... Ok. Aquí no dice... el enfoque es diferente, dice, ¿no? El Sumerian script, dice, fue usado por primera vez on clay tables for accounting purposes. Pero aquí en realidad lo que dice es que la forma más antigua, la primera forma de evidencia de writing es el Sumerian script, que tiene su origen en las prácticas de contabilidad de la actividad comercial. No dice que fue primeramente usado para las prácticas de contabilidad, sino que se originó después de las prácticas de contabilidad, ¿no? I don't know, no creo que sí podría ser. There is engaged, porque las otras no tienen la misma idea, ¿no? Although the earliest areas engaged in commercial activities, no hablan que se involucraron en actividad comercial. Literacy has developed in several. No, no ha sido desarrollado en varias partes del mundo, sino en Mesopotamia. Dialectic work has revealed commercial conduct. Okay. No, entonces sí, creo que está bien. Sería la más cercana. Okay, muy bien. Okay. Okay. The next one says, all of the following are mentioned in paragraph 2 as true of clay envelopes, except, here's paragraph 2. Teacher, what is clay? Clay is arcilla. Oh, yeah. Right.
I think is D. Okay. So let's see. In this case, when we have except questions, tenemos que ver si nos preguntan de todo el párrafo o de una sola cosa. In this case, they're asking specifically about clay envelopes. So we search for that in the text. The first time where clay envelopes are mentioned is here. And it says, to keep batches of tokens together, an innovation was introduced, whereby they were sealed inside clay envelopes. So you have to ask yourself, nos preguntan qué es verdad sobre los clay envelopes. Antes de saber, no, qué no es verdad sobre los clay envelopes. Antes de saber qué no es verdad, hay que buscar qué sabemos sobre los clay envelopes. The first information that we have is that clay envelopes were basically, or tokens, batches of tokens were sealed inside clay envelopes. Eso es lo primero que sabemos. Batches of tokens son fichitas, las fichas eran selladas dentro de los clay envelopes, los sobres de arcilla. Eso es lo primero que sabemos de los clay envelopes, ¿no? No hay más. Entonces buscamos si tenemos esa opción. Do we have that option? Yeah, A. A, exactly. So it's not A. We continue reading. What else do we know about clay envelopes? It says clay envelopes could be broken open and counted when it came time for a debt to be repaid. Okay, so we know that they were open when it came the time for a debt to be repaid. Do we have that information? No. Are you sure? Or maybe B. D, right? They could be used to record debts because they say that you seal the tokens inside the envelopes, and when it was time for the debt to be counted, para contar cuánto era la deuda, you would open the envelopes and you would count the tokens. So these clay envelopes used to be used to record debts, right? To record how much of a debt, to count debts, ¿no? Para contar, para registrar las deudas. So D is actually mentioned. What else do we have? It says, but because the contents of the envelopes could easily be forgotten, two-dimensional representations of three-dimensional tokens were impressed into the surface of the envelopes before they were sealed. That is the third thing we know. We know that two-dimensional representations of the tokens, de las fichas, were impressed in the surface of the envelope. Do we have that option? No. Are you sure? Obviamente no va a estar tal cual, pero la idea, ¿no? Two-dimensional representations of the three-dimensional tokens were impressed into the surface of the envelopes. Oh, sí. Sí, right? They had markings on the outside. Estas marcas eran las representaciones de dos dimensiones, es decir, escrituras, ¿no? Impresiones. They were impressed into the surface of the envelopes, en la superficie del sobre. Entonces, they had markings on the outside, afuera del sobre, en la superficie. That's C. Therefore, the only thing that's not mentioned is B, right? They could be reused frequently. Or do you have any information that says something like B? No. Not really. No dice nada. Podríamos inferir, ¿no? Podríamos inferir, concluir que sí se podrían usar varias veces, pero no es algo que nos dice en el texto. Entonces, siempre con los except questions tiene que ser algo que dicen explícitamente. Obviamente lo tenemos que parafrasear, porque no nos van a dar tal cual el texto. Entonces, B. Siempre es necesario ir uno por uno, ¿no? ¿Qué no es verdad de los clay envelopes? Buscas, ¿qué sabemos? Toda la información que podemos tener de los clay envelopes. Sabemos que tenían fichas dentro para registrar las deudas. Sabemos que tenían impresiones fuera en la superficie de los sobres. Todo lo que sabemos de los clay envelopes. No dice nada más, así que descartamos uno por uno. The next one says, according to paragraph 2, the first two-dimensional symbols were, we have a detailed question. Let's see.
What do you think? What would you say? I think C, but I'm not sure. Numbers used for keeping track of clay envelopes. Okay. It's a detailed question, right? What the first two-dimensional symbols were. They're asking specifically about something. So we identify the keywords, two-dimensional symbols, first two-dimensional symbols, and we look for that in the text. Where do they mention them? The first is, but because the contents of the elements could easily be recorded two-dimensional representation. So it says, but because the contents of the envelopes could easily be forgotten, two-dimensional representations of the three-dimensional tokens were impressed into the surface of the envelopes before they were sealed. I think that's what we have about two-dimensional representations, ¿no? Veamos si tenemos más información de los first two-dimensional representations. Luego dice, eventually, having two sets of equivalent symbols, external markings came to seem redundant, so the tokens were eliminated. Okay, no habla ya de las representaciones de dos dimensiones, ¿no? Aquí está otra vez. Only solid clay tables with two-dimensional symbols were retained. Okay, pero aquí está hablando de los tableros, ¿no? Solamente los tableros que tenían los símbolos de dos dimensiones han sido guardados. Luego ya no mencionan más. Entonces volvamos a la información que tenemos. What do we know about two-dimensional symbols? It says, first of all, they were used because the contents of the envelopes could easily be forgotten. That's the reason why they started to appear. And second, what do we know about them? What were they? They were representations of the three-dimensional tokens inside the envelopes, right? They were representations of the three-dimensional tokens. Esos eran los two-dimensional representations. So the two-dimensional symbols were pictures of commodities drawn on clay tables. No, ¿verdad? No eran imágenes de los bienes, sino eran representations of the three-dimensional tokens. Eran representaciones de las fichas tridimensionales. Entonces no es A. Images sealed inside conical or cylindrical containers. Nada que ver, ¿no? Nos dice que no estaban dentro, sino estaban fuera. Era two-dimensional representations impressed into the surface of the envelopes. Entonces eran impresas fuera de los sobres. Numbers used for keeping track of clay envelopes. Tampoco nos dice nada de números, ¿no? Nos dice que eran representaciones de las fichas tridimensionales en la superficie de los sobres. Y tampoco nos dice que era para mantener un registro de los sobres, sino de las fichas, ¿verdad? Images of tokens pressed into the clay of envelopes. Esa sería, ¿cierto? Porque nos dice que eran representations of three-dimensional tokens. Es decir, imágenes, representaciones de las fichas 3D of three-dimensional tokens que eran impressed, que es lo mismo que pressed, into the surface of the envelopes, into the clay of the envelopes, ¿no? Lo mismo porque surface of the envelope sabemos que los sobres eran de arcilla. Entonces, into the clay of the envelopes. Opción D, ¿verdad? Simplemente era parafrasear, buscar la información que tenemos. ¿Qué sabemos de los two-dimensional symbols? ¿Qué eran? Eran representaciones de las fichas 3D que eran impresas en la superficie del sobre, antes de ser selladas. Es lo mismo que nos dice D. No dicen que eran números, ni tampoco que nos ayudaban a mantener
registro de los sobres, sino de las fichas, ¿no? Para que no se olviden, para que no se, para que se mantenga un registro del contenido de los sobres. Entonces, opción B en este caso. ¿Es decir, ok? Yeah. ¿Qué te hizo pensar que era así? What makes you think that it was C? I didn't find information about A, B, and D because I confused with clay of environments and surface of environment. Ah, ok, ok. Clay envelopes. Sabemos que eran clay envelopes, ¿no? Entonces, clay envelopes. Number 4 says, according to paragraph 2, why were the tokens eliminated? Este es otro detail question, no debería tomarte mucho tiempo. Buscamos esta información. Tokens eliminated, ¿no? Los keywords. Wow. B, All right. B, they were easily broken. no, D. They were unnecessary when symbols okay, were used on the surface. So we'll look for this information. Tokens eliminated. Aquí está. So the tokens were eliminated. Tenemos que buscar por qué. Entonces leemos toda la oración. Dice, eventually, having two sets of equivalent symbols, the internal tokens and external markings came to seem redundant. So the tokens were eliminated. Ahí ya está la respuesta, ¿no? Porque ese so nos dice causa y efecto. Entonces el resultado es que los tokens fueron eliminados. Ese es el efecto. Y acá nos preguntan por la causa y la razón. Entonces tiene que ser sí o sí lo que está antes, ¿no? Entonces nos dice ¿por qué? Porque having two sets of equivalent symbols, the internal tokens and external markings came to seem redundant. Entonces, ¿por qué? Because they were unnecessary when symbols were used on the surface of the envelopes. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero parafraseado. Era redundante y necesario tener dos símbolos iguales, ¿no? Las fichas internas y las marcas externas. Entonces, se eliminaron las fichas porque era innecesario, era redundante si ya habían los símbolos afuera externos. Muy bien. Number 5. Which of the following can be inferred from paragraph 3 about the difference between earlier tokens and later tokens? The difference between earlier tokens and later tokens. Y nos dice inferred. Entonces probablemente no esté directamente ahí. Así te puede tomar un poquito más de tiempo.
What do you think? What would you say? Maybe C or A, I don't know. Right? So it says the difference between earlier and later tokens. So let's start looking for information about both of them. These the earliest tokens dating from about, no sé por detalle, were of only the simplest geometric shapes. So the earliest were simple geometric shapes, but about this time, more complex tokens came into common usage, including many naturalistic forms shaped like miniature tools, furniture, fruit, and humans. So the first thing that we know is that the earlier tokens only contained simple geometric shapes, but the later ones were represented different forms, right? Like they were shaped like tools, furniture, fruit, and humans. That's the first thing we know. We search if there's something related. Veamos si hay algo relacionado. Dice, later tokens were made of many materials. Todavía no se habla nada de los materiales. Puede ser que después, así que lo vamos a dejar ahí. Later tokens often looked like the commodities that they represented, but earlier ones did not. Puede ser, ¿no? Porque habla de cómo lucían. Dice, los later tokens looked like the commodities that they represented. Sabemos que los later tokens se veían o estaban en formas de herramientas, muebles, mueblería, frutas, humanos. Entonces puede ser que representaban los bienes que las formas eran los bienes que representaban. But earlier ones did not. Puede ser porque probablemente los earlier tokens, las fichas antiguas, no representaban formas geométricas, sino otras cosas que estaban representadas a través de formas geométricas. Podría ser. Later tokens represented agricultural products. Todavía no sabemos nada de esto, podemos ver después. Later tokens were based on pictographs, but earlier ones were based on naturalistic forms. Este sí lo podemos eliminar, ¿no? Este se puede eliminar, porque nos dice que los later tokens, los de después, included naturalistic forms. Entonces no eran los earlier ones that were based on naturalistic forms, pero sino los later ones. Aquí está al revés. Entonces la D sí se puede eliminar. Sigamos leyendo. Dice, the earlier plain tokens were counters for agricultural products, whereas the complex one stood for finished products such as bread, oil, perfume, wool, and rope, and for items produced in workshops such as metal, bracelets, types of clothes, garments, mats, pieces of furniture, tools, and a variety of stone and pottery vessels. Esto está interesante. Nos dicen los más tempranos, los primeros, contaban productos agrícolas, ¿no? Mientras que los últimos contaban productos terminados, como pan, perfume, brazaletes, ropa. Aquí dice muebles, herramientas, property vessels. Entonces, later tokens represented agricultural products, but early ones represented finished products. Esto es lo opuesto, ¿verdad? Porque acá nos dice que los más tempranos representaban agricultural products y los últimos representaban finished products. ¿No? Whereas the complex ones stood for finished products. Entonces no es ni C ni es D, porque están al revés los dos. Later tokens represented finished products, and earlier ones represented agricultural products.
¿Se entiende cómo estamos eliminando C y D? No. Bien, entonces entre A y B. Ahora podemos continuar leyendo. Dice, the signs marked on clay tables likewise evolved from simple wedges, circles, ovals, and triangles based on the plain tokens to pictographs derived from the complex tokens. Y aquí ya no hablan de las fichas, sino de las marcas que estaban en las fichas, en los sobres. Entonces, ¿tenemos algo de material? ¿Del material de las fichas? Creo que no, ¿no? No. No habla nada sobre el material y no tenemos ninguna evidencia para ver, para probar que los últimos estaban hechos de diferentes materiales y los primeros solamente de arcilla. De hecho, no hay ninguna prueba para eso. Pero en cambio B, creo que sí tiene sentido, ¿no? Porque si te fijas, nos dice primero que las primeras fichas eran formas geométricas simples, triángulos, cuadrados, rectángulos. Y las últimas ya eran figuras más elaboradas, ¿no? Como herramientas, mueblería, fruta, humanos. Y además nos dicen que las primeras representaban productos agrícolas y las últimas representaban productos terminados como mueblería y herramientas. Entonces sabemos que las últimas estaban en la forma de herramientas y además representaban herramientas, ¿no? Productos terminados. Y en cambio las primeras estaban en la forma de formas geométricas simples, pero representaban productos agrícolas. Entonces podemos inferir que las primeras no lucían, no estaban en la forma de lo que representaban, ¿no? Es decir, las primeras no estaban en la forma de productos agrícolas, sino de formas geométricas básicas. Pero las últimas representaban productos terminados y además estaban en la forma de productos terminados, ¿no? Como frutas, muebles, humanos, herramientas. Entonces, option B sería lo correcto. ¿Entiende? Yeah. Entonces, aquí ir eliminando opciones de las que no se tiene evidencia para probar. Este es muy común y por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de preguntas porque invierten la información. Entonces, la C y la D es fácil confundirse si uno no presta atención, pero hay que hacerse una imagen visual y hay que entender, ¿no? Las primeras representaban o eran formas básicas y las segundas eran más complejas. Entonces, eso ya elimina la D. Las primeras representaban productos agrícolas y las últimas productos terminados, y esto es lo opuesto. Entonces así eliminamos dos. Y no hablan nada de materiales, así eliminamos la A. Entonces tiene que ser la B. No habla de lo cómo lucían y qué representaban. Okay. Number 6, a vocabulary question. It says, the word likewise in the passage is closest in meaning to. So here's likewise. If you know the meaning, you can answer this very quickly. Similarly. Similar. Likewise, de igual manera, similarmente. Si no supiéramos el significado, podríamos también verlo por contexto, ¿no? Aquí esto nos están hablando de las fichas. ¿Cómo eran las fichas? ¿Cómo decían? ¿Qué representaban? Y luego nos hablan de los símbolos que estaban en los sobres. Y los dice, los signos, de igual manera, likewise, evolved from simple wedges, circles, ovals, and triangles, based on the plain tokens to pictographs derived from the complex tokens. Entonces, no solamente evolucionaron las fichas, sino que de igual manera, de manera similar, también evolucionaron los símbolos en los sobres. The word some in the passage refers to, is a reference question.
Researchers. Exactly, researchers. En este reference question se trata de identificar los nouns anteriores, ¿no? Some tiene que referirse a algo que se ha mencionado anteriormente, sí o sí. En esta oración es la única. Before this evidence came to light, the inventors of writing were assumed by researchers to have been an intellectual elite. Y empezamos reemplazando. Por ejemplo, sería some evidence, for example, hypothesized that writing emerged. ¿Alguna evidencia planteó la hipótesis? La evidencia no plantea la hipótesis, ¿no? Sino las personas. Entonces, no. Some inventors hypothesized that writing emerged when members of the priestly caste agreed. Podría ser. Pero acá dice, antes de que esta evidencia aparezca, los inventores del writing eran asumidos por los investigadores, eran asumidos que eran la élite, ¿no? Entonces, no sé, si hablan de hipótesis, probablemente son los investigadores los que tenían estas hipótesis. Some researchers hypothesized that writing emerged from members of the priestly caste agreed among themselves on written science. Entonces, sí, no podría ser que tampoco la élite tenía esta hipótesis, sino que los researchers que antes creían que los inventores del writing era la élite, estos researchers tenían la hipótesis de cómo surgió, ¿no? Los signos. Entonces, researchers. Es cuestión más de intuición este tipo de preguntas. Number 8, in paragraph 4, why does the author mention the association of tokens with farmers and artisans? It's a purpose question. Paragraph 4. B. B, to argue. To argue against the theory. B. B, Yep. to help me. No, B. Okay, Yeah. okay. So yes, exactly. Siempre para este tipo de preguntas, ¿por qué el autor menciona esto, aquello, esta frase, esta cita? Siempre es, lo único que tienes que hacer es buscar la idea principal del párrafo. Es lo único. Entonces acá la idea principal es esa. Ir en contra de esta teoría, refutar la teoría que writing was developed by intellectual elite. Esa es la idea principal, ¿no? Dice, antes de que esta evidencia llegara a la luz, se creía que la élite era los que habían creado el writing. Luego explica, dan ejemplos de eso, ¿no? Algunos tenían la hipótesis de que había llegado cuando los de la iglesia estaban querían crear unos símbolos. Pero esta es la idea principal. But the association of the plate tokens with first farmers and of the complex tokens with first artisans, todo esto es extra, testifies to the relatively modest social status of the creators of writing. ¿No? Entonces es muy común tener este tipo de estructuras para las ideas principales. Se empieza con una creencia, con una idea y luego se la refuta. Muchos creían en el pasado que los creadores de la escritura eran la élite. Pero contraste, but, however, nevertheless, y luego la idea principal. Todas estas pruebas testifican a el estatus social modesto de los verdaderos creadores del writing, ¿no?
So, to argue against the theory that writing was developed by an actual elite. No fue desarrollado por la élite, sino por farmers y por artisans, right? Según la evidencia. Muy bien. Y number 9 says invariably. It's another vocabulary question. If you know the meaning, you can answer it quickly, and if not, you can search for some clues from the context. B. Invariably, accurately, you sure? Have you checked that it matches the context? Easily. Accurately? B-O-A-N. Easily. Invariably means que no varía, ¿no? Esto es, viene, si uno sabe la palabra vary, variar, ¿no? De esa raíz viene. In es lo opuesto, es decir, que no varía. Invariably, esta terminación li, significa que es un adverbio. Entonces, invariablemente, que no varía. Algo que no varía, veamos acá, dice, but the association of the plain tokens with the first farmers and of the complex tokens with the first artisans, okay, and the fact that the token and envelope accounting system invariably represented only small-scale transactions, y el hecho de que este sistema de contaduría de token y envelope, de las fichas y el sobre, invariably represented small-scale transactions. Invariablemente representaba solamente transacciones pequeñas. Entonces sería fácilmente representaba solo variaciones pequeñas. No sé, I don't know, easily represented only small-scale transactions. Podría ser accurately, ¿no? Precisamente, de manera precisa, representaba las transacciones de escala pequeña. Podría ser. Oh, always. O always, ¿no? Siempre representaban transacciones pequeñas. Es decir, nunca representaban transacciones grandes. En este caso, always sería el correcto. Invariably, que nunca varía, que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre solamente representaba transacciones pequeñas. Entonces, always represent. According to paragraph 5, all of the following statements about the development of numerals are true except, tenemos otro except. Uno por uno hay que ir eliminando opciones. Teacher, what is flux? Sorry, what is? Sorry, come again? In people desires to keep record of flux. Flux and other goods. Flux means like productos de consumo de comida. So, productos de agrícolas puede ser. D.
B, numerals were created to keep records of commodities. No, D. The accountants introduced unique numeral signs for use with signs for commodities. Okay, let's see. So we look for all the information that we can collect about the development of numerals. So we search for the keyword numerals, numerals here. And we start reading in that sentence. Another immensely significant step occurred around 3100 before Christ, when Sumerian accountants extended the token-based signs to include the first real numerals. So the first thing that we know about numerals, about the first real numerals, is that it happened, they were invented in 3100 before Christ, right? So 3100. A is already there. Ya está mencionado, así que no es A. Podemos eliminar. What else? We also know that it was an extension of the token-based signs. No era una extensión de este sistema de fichas. So, do we have that option? No. I think not. Previously, esto es antes, units of grain had been represented by direct one-to-one correspondence by repeating the token of symbol by a unit of grain required number of times. Entonces, esto es lo que pasó antes. Antes las unidades de grano se representaban uno a uno. Entonces se repetía la ficha o el símbolo por una unidad de grano. Las requeridas veces, o sea, si habían 50 granos, 50 fichas, ¿no? The accountants, however, ahora sí nos interesa esta información, devised numeral signs distinct from commodity signs so that 18 units of grain could be indicated by preceding a single grain symbol with a symbol denoting 18. Entonces ya no se necesitaban 18 fichas o 18 representaciones, sino un símbolo para el grano y un símbolo de 18. Esto está relacionado a la C, así que veamos. Dice, the numeral 18 developed from the sign for grain. Is this true? ¿Es verdadero? No. No, ¿verdad? No dice que el número 18 se desarrolló del símbolo del grano, sino que es un ejemplo. Dice, so that 18 units of grain, 18 unidades de grano, se podían indicar con un símbolo de grano, preceding a single grain symbol, poniendo un símbolo de grano que representa el grano, con un símbolo que representa el 18, ¿no? Pero no dice nada sobre si el 18 o el símbolo del 18 viene del símbolo del grano. Entonces creo que C es la que no es verdadera, en base a esta información. Pero si vamos a leer las otras opciones, dice, numerals were created to keep records of commodities. Is that true? Yeah, because the evidence of the tokens provide for information that mathematics originating in people desire to keep records of blocks and other goods. Exactly. So they wanted to keep records of commodities. Y por eso también nos dan el ejemplo. Dice, devise numeral signs distinct from commodity signs, ¿no? Entonces, si querían registrar 18 unidades de granos, entonces estaban manteniendo los records de los bienes. Accountants introduce unique numeral signs for use with signs for commodities. Y no, aquí está. The accountants devised numeral signs distinct from commodity signs. They introduce unique numeral signs for use with signs for commodities. Yeah. Entonces, el único sería sí, ¿verdad? El que no es cierto. Entonces hay que tener cuidado, no porque veamos el número 18 y algo parecido, decimos que sí se mencionó o que sí es cierto. Hay que revisar que toda la información esté correcta. Bien. The word unearthed in the passage is closest in meaning to vocabulary question, unearthed. Discovered? Yes, porque dice the immense volume of clay tablets unearthed in the ruins of the Sumerian temples.
Entonces, descubiertos, encontrados, desenterrados, ¿no? Buried es lo opuesto, enterrados. Forgotten, olvidados, no. Es un descubrimiento, discovered. Protected, tampoco. Unearthed, si uno sabe que es earth, es tierra, ¿no? Unearthed, desenterrados, en realidad. Entonces, descubiertos. Unburied podría ser en vez de discovered. The word brainchild in the passage is closest in meaning to. Aquí está brainchild. Symbol. Okay, it says, we can only speculate as to how high or low the inventors of the true numerals were in the scribble hierarchy. But it stands to reason, tiene sentido, that this labor-saving innovation, que esta innovación que ahorró tanto trabajo, labor-saving, save labor, labor-saving innovation, would have been the brainchild of the lower-ranking types whose drudgery it is. Okay? Pero tiene sentido que esta innovación que ahorró tanto trabajo tendría que ser the brainchild, el símbolo de of the lower ranking types, es decir, del estado social bajo, de quienes cesó su drudgery, significa su esfuerzo, ¿no? Como una pena, una pena. Entonces, que les ahorró mucho esfuerzo. The symbol of the lower ranking types, I don't know. Aquí están hablando de qué, de quién inventó el writing, ¿no? Dice, no solamente podemos especular as how high or low the inventors of true numerals were in the scribble hierarchy. Entonces, ¿qué tan altos o bajos estaban los inventores de los números en la hierarchy? Es como la jerarquía, ¿no? La jerarquía de los símbolos, ¿no? de la escritura. Pero lo que es muy lógico entender que esta innovación tendría que ser Right. el pride, el orgullo de estas clases sociales bajas, el símbolo de las clases sociales bajas, la preocupación de las clases sociales bajas. Creo que la invención, ¿no? Fue la invención de las personas de clase social baja a quienes les facilitó su trabajo tan duro, ¿no? Entonces, ellos lo inventaron para facilitarse el trabajo. Entonces, tiene sentido, ¿no? The invention of the lower ranking types was drudgery it is. Entonces, de quienes cesó el trabajo, ahorró el trabajo. Yeah. Invention, in this case. Todo está hablando de invenciones, ¿no? Inventors of the true numerals. And this innovation is the invention and brainchild sí significa invención, descubrimiento. O también puede significar ingenio, el ingenio de ellos. Look at the four squares that indicate where the following sentence could be added. Where would this sentence best fit? It says, such a system was clearly awkward for large inventories. Such a system was clearly awkward for large inventories. See? This is A, B, C, and D in order. Sí.
Sí. Nos dice such a system. Esto significa un sistema de esta forma, ¿no? Such a system. Este sistema. Este sistema such as lo mismo que this. This system was clearly awkward for large inventories. Entonces nos tiene que estar refiriendo a un sistema que se ha mencionado antes, ¿no? Y un sistema que haya sido incómodo para inventarios grandes. Entonces veamos a qué sistema se está refiriendo. If you say sí, aquí tendría que estar este sistema. Dice, the accountants, however, devise nominal signs distinct from commodity signs so that 18 units of grain could be indicated by preceding a single grain symbol with a symbol denoting 18. ¿Será que este sistema sería claramente incómodo para inventarios largos? Digamos, un inventario de 180 granos, tendría que ser un símbolo de 180 y un símbolo de grano. ¿No? Would it be an awkward system? No. Probably not. Este sería un sistema incómodo de manejar, ¿no? Para inventarios largos, porque dice, previously, units of grain had been represented by direct one-to-one correspondence, by repeating the token or symbol for a unit of the grain the required number of times. Entonces, antes, las unidades de grano se representaban uno a uno. Se repetía la ficha o el símbolo por una unidad de grano cuantas veces era necesario. Es decir, que si eran 180 unidades de granos, había que hacer 180 símbolos o 180 fichas, ¿no? Este era el sistema que era obviamente incómodo para inventarios más grandes. Acá sería opción B. The system would clearly be awkward for large inventors. Más bien, este sistema facilitaba las cosas, ¿no? Luego, finally, we have our summary question. Tenemos que escoger 3 opciones de estas 6, que está A, B, C, D, and F, que considere sean los mejores resúmenes de las ideas principales. Entonces, you go for the broader ideas, for the main ideas that are related to the topic, the evidence of the earliest writing. Maybe A, B, and E. A, B, and E. So A says, three-dimensional tokens used to keep track of debts and grain and livestock eventually gave way to two-dimensional symbols and creativity. Perfecto. A seguramente es, porque está muy relacionado al origen de los primeros símbolos, que dio origen a la escritura, ¿no? ¿Cómo se originaron los símbolos? En los sobres, ¿no? En los sobres para mantener un registro de las deudas. Eso lo habíamos leído muy bien. B, writing was probably developed by farmers and artisans, since the symbols were first used to keep track of agricultural products and items produced by artisans. Podría ser, creo que sí, porque nos dicen eso, ¿no? Cambian la idea de que era la élite quien había desarrollado la escritura y si no habían sido las personas de menor clase, granjeros y artesanos, para representar sus transacciones, ¿no? Dice, o para representar accounting system, para contar sus posesiones, sus productos, puede ser. Y luego dijiste A, B, and E, ¿verdad? Yep. The inventors of numerals were probably lower ranking accountants because they were assigned the job of developing new methods of accounting. Esto me parece bien hasta cierto punto. Dice, the inventors of numerals were probably lower ranking accountants. Eso es cierto, ¿no? Nos dicen.
Pero ¿será cierto que they were assigned the job of developing new methods for accounting for large inventories? ¿Se les asignó este trabajo? Porque al final nos dicen que más bien fue para ahorrarse el trabajo, ¿no? Porque su trabajo era muy duro. Entonces, no sé si se les asignó el trabajo. Yeah. Mm. Mm, Or maybe D. Early tokens representing three-dimensional geometric shapes show that ancient Mesopotamians invented geometry as well as writing. ¿Que inventaron la geometría? Creo que no hablan de la geometría. Eso es un detalle aparte que sí eran símbolos o figuras geométricas, pero no dicen que inventaron la geometría y el writing. Mm, Creo que en este caso F, ¿no? Symbols were first used in a direct one-on-one correspondence with the commodity being counted, but eventually true numerals were developed. El desarrollo de los números, ¿no? Yeah. Para Yeah. 18, tal. Entonces creo que A, B y F. Si te das cuenta, los tres van a las ideas principales. El origen de la escritura, lo que se originó para mantenerse en registro de las deudas, ¿no? Los símbolos. Luego nos dice que el origen de la escritura no se debe a los de la élite, sino a los de las clases sociales más bajas, que son los artesanos y granjeros, esa es la B. Y la otra idea que es el origen de los números, ¿no? Que sería E, el origen de los, no, F, ¿no? El origen de los números. Entonces, A, B y F. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con la información que es incorrecta, que se les asignaron el trabajo, es incorrecto. Hay que tener cuidado con la información que es muy pequeña, por ejemplo, la C, ¿no? Two separate sets of symbols were used. Esto es muy detallado. Realmente no nos explica nada sobre el origen de la escritura, sino es una explicación de cómo se marcaban las fichas. Y con la otra tampoco era. Y la D, ¿no? Que es información falsa. Ellos no crearon la geometría, no sabían nada sobre la geometría. La idea principal es la escritura, ¿no? De símbolos y también de números. A, B, and M. Está bien. Es cuestión de siempre tener cuidado y revisar la información y practicar con el tiempo, ¿no? Pero creo que la mayoría las tuvo bien. Creo que una con la que podemos practicar es Excel. Y de hecho tengo un worksheet especialmente para esa pregunta, Except Type of Questions. Te lo voy a enviar para que lo puedas hacer para el lunes. Practicas ese tipo de preguntas. Yeah. Sí. Esas questions. Difficult. Okay, so I have a special worksheet for that. Okay. Okay, Adri, do you have any questions before we go? No, no teacher. Don't forget today's Saturday. And I will be seeing you on Monday. Okay, teacher. Thank you. See you Monday. Bye, see ya.